un gusto saludarles desde San José de Costa Rica, profesor, capacitador y amigo William Chinchilla Sánchez. En esta tarde los medios de comunicación costarricenses, y no dudo que a nivel internacional, ya están haciendo circular esta noticia en donde precisamente se habla de que la Fiscalía de Costa Rica congela cuenta ligada a caso de Alejandro Toledo, expresidente de Perú. Quiero que escuche el audio en donde se explica un poco la situación, para que luego hablemos un par de cositas interesantes dentro del tema que realmente se viene desarrollando desde hace varios días ya. Oigamos. Bien, a propósito de la investigación, se ha procedido a gestionar el acceso a toda la información bancaria de las sociedades y personas físicas involucradas. Del mismo modo hemos ejecutado la inmovilización de dinero por la suma de más de 6 millones de dólares que une las sociedades administradas por las personas cercanas del expresidente Toledo mantenían una cuenta en un banco privado costarricense. Por el momento la investigación se dirige contra las personas que de una u otra manera han formado parte de las operaciones que se encuentran bajo investigación, lo que no descarta la participación de nacionales costarricenses aún no identificados según el avance de la investigación. Como se puede escuchar, esto es nuevo, no se sabía que en Costa Rica las personas relacionadas con el presidente Toledo o algunas personas relacionadas con el presidente Toledo, incluyendo costarricenses posiblemente, manejaran tanto dinero dentro de estas sociedades, que sabemos que eran sociedades creadas única y exclusivamente para buscar un financiamiento, un aparente financiamiento, para luego realizar la compra de bienes inmuebles. Poco a poco iremos detallando el tema tal y como nosotros lo vemos y los subtemas que consideramos importantes para efectos de la prevención del lavado de dinero se tengan presentes, para que los oficiales lo tengan presente, para que los expertos en prevención del lavado de dinero lo tengan presente, para que las autoridades lo tengan presentes y también para que el común del público lo tenga presente, porque es fundamental, es importantísimo que aprendamos de algunos esquemas que usan las personas que quieren esconder cierto tipo de bienes. No estoy afirmando aquí de manera categórica de que aquí haya sucedido, porque yo no tengo los elementos, no conozco la investigación y ella está en secreto en este momento. Sin embargo, de las noticias que han salido en los medios de comunicación nacionales e internacionales, podemos ir delineando algunos elementos, algunas características de ese evento. Veamos que estamos hablando de un hombre que fue hasta tiempo reciente presidente de Perú. Entonces, este señor entra dentro del concepto de persona expuesta públicamente o políticamente, como lo enfoquen en su país. En el nuestro todavía se tiene el concepto de persona expuesta políticamente. Pero qué interesante ver que en el sistema financiero costarricense, de alguna manera, estamos abriendo las puertas a través de terceros a este tipo de personajes. Este tipo de personajes pueden ser realmente muy buenos clientes, pueden ser personas que traigan negocios importantes, pero también, dependiendo de lo que quieran hacer ellos, podría traer a las entidades financieras problemas realmente importantes. Y aquí hemos visto que ya se está exponiendo a otras personas, se está exponiendo a un bufete, se está exponiendo a una entidad bancaria, se está exponiendo incluso a uno de los vicepresidentes de la República. Y digo exponiendo porque han salido a relucir sus nombres y sus relaciones. Al final se determinará
si hay algún tipo de compadrazgo, algún tipo de relación, algún tipo de círculo negocial. Pero es importante que para efectos de los sistemas preventivos de lavado de dinero, recordemos siempre, nosotros como expertos en prevención de lavado de dinero, y recordemos a nuestros jefes, que una de las formas a través de los cuales quienes quieren lavar dinero se apalancan es precisamente a través de la influencia por medio de personas reconocidas en el nivel nacional o en el nivel local. Aquí hemos venido dando una seguidilla de noticias en donde nos han informado de que este señor Toledo se reunió con el vicepresidente de la República en un círculo pequeño de 10 personas a una cena, y pareciera, lo que dicen las noticias, es que el señor vicepresidente lo presentó a un abogado de la comunidad judía, y ese abogado constituyó la sociedad con una persona de la limpieza y una persona de seguridad, y fue la sociedad que usó la suegra del señor Toledo para un financiamiento y luego para la compra de algunos bienes. Así rápidamente. Cuando hablamos de lavado de dinero, hablamos simplemente, en términos generales, del deseo, de la intención de tomar un dinero producto de un delito o de varios delitos y tratar precisamente de limpiar a través de una serie de negocios, a través de una serie de mecanismos. Entonces, dentro de esos mecanismos se estructura o se puede estructurar, y de hecho ellos lo hacen, una serie de instrumentos jurídicos, financieros también, y jurídicos financieros en conjunto, para tratar de burlar lo que sabemos que se llama el rastreo del dinero. La investigación, por lo menos en nuestro país, respecto del señor Toledo, apenas inicia. Sabemos que en Perú tiene un tiempo mayor de haberse iniciado, pero lo importante también para efectos nuestros es entender que las personas expuestas políticamente siempre son un talón de Aquiles en el sistema preventivo. ¿Por qué? Porque precisamente o son a ellos a quienes usan, o son ellos los que quieren usar el sistema para hacer cosas indebidas. Para efectos de el oficial de cumplimiento, para efectos de el experto, para efectos de la persona común y corriente, el ciudadano común y corriente, tenemos que aprender a ver varias cosas, y voy a señalar algunas. Siempre, nunca se olvide, tenga presente usted, por favor, oficial de cumplimiento, e insista a nivel interno en sus empresas financieras: las personas expuestas políticamente son personas de alto riesgo, no de bajo riesgo, sino de alto riesgo. Claro, sabemos, y usted lo puede estar pensando, es que aquí no fue él el que abrió, sino personas relacionadas. Bueno, precisamente hay que entender que el espectro del conozca a su cliente no se queda centrado en una persona expuesta políticamente, sino también en sus familiares cercanos. Y aquí hay un tema de sentido común, y aquí hay un tema también de discrecionalidad de cada empresa financiera. Las empresas financieras no pueden irse por el mero tecnicismo de que era la suegra del señor, de la persona expuesta políticamente, y entonces no requería de un monitoreo, y no requería de una calificación de alto riesgo. Hay personas que en el contexto nosotros sabemos o llegamos a darnos cuenta de que son familias por afinidad, por consanguinidad, de personas expuestas políticamente. Entonces usted tiene y debe de aplicarle el mismo principio para efectos de que no pasen cosas como las que están sucediendo, o al menos tener el suministro suficiente de información para actuar en tiempo, Ahora, lo que carecen sistemas preventivos como el costarricense es que no tiene acceso a la lista de personas expuestas políticamente de otros países.
Y creo que a veces nos quedamos en esa zona de confort, y no es que no se pueda alcanzar, se puede alcanzar y se puede llegar a tener esa chispa precisamente que nos ayude a encender la prevención en el momento oportuno. Entonces, en Costa Rica y quizás en sus países es algo importante que usted vaya analizando eso. Es bueno analizar nuestro medio ambiente para saber si tenemos acceso a las listas de personas expuestas políticamente, nacionales pero también internacionales, especialmente países con los cuales sus naciones, mi país, tienen relaciones comerciales estrechas, han firmado, han suscrito tratados de libre comercio, tienen convenios de intercambio comercial, en fin, tienen una relación. En su país o en mi país hay colonias de esos países, es decir, hay grupos importantes que a través del tiempo han venido a vivir a los países. Entonces eso nos tiene que marcar una fuente de información, o al menos crear, y es necesario y es urgente establecer, así como se establecen tratados de libre comercio, así como se establecen estas peticiones de ayuda que la Fiscalía de Perú envió a Costa Rica, es necesario que las autoridades de Costa Rica, y revise usted en su país también, establezcan mecanismos de intercambio de información ágil, pronta y oportuna, y dentro de eso se abran los canales de comunicación para tener acceso a la lista, si las hay, de personas expuestas políticamente de países vecinos, de países colegas, de países socios comerciales, de países socios migratorios. Pero además también es importante tener presente el tema de las sociedades. Se ha discutido mucho de si Costa Rica es un país, es un paraíso fiscal o no es un paraíso fiscal. Sabemos que Costa Rica técnicamente no es un paraíso fiscal, y posiblemente su país tampoco técnicamente lo sea. ¿Por qué? Porque ya hay intercambio, hay convenios y tratados firmados para intercambiar información de tipo fiscal. Entonces, con ese tecnicismo ya dejamos de ser paraísos fiscales. Pero eso no quiere decir que no seamos paraíso para muchas otras cosas. Yo sostengo, y lo he dicho en mis capacitaciones, en mis conferencias, he dicho: revise su país, y si en la legislación de su país es fácil constituir y vender y tener un mercado secundario de sociedades para dar al cliente el servicio de sociedades de papel, por ejemplo, es decir, sociedades que solamente no tienen ninguna actividad comercial, se usan básicamente para abrir una cuenta, se usan básicamente para establecer cierto tipo de relaciones comerciales o hacer compras o buscar financiamientos. Si su país, como mi país, porque yo lo afirmo y lo sostengo, en Costa Rica es fácil, facilísimo constituir sociedades y venderlas. Es más, en Costa Rica existe una industria de compra y venta de sociedades nuevas y de sociedades de mediana época, de mediana edad, y también sociedades viejas, porque dependiendo de lo que se busque, así es el tipo de producto que se requiere. Entonces, técnicamente no seremos un paraíso fiscal, pero le voy a ser totalmente sincero, sí somos un paraíso para constituir sociedades y vender sociedades a nacionales y extranjeros. Y sabemos que hay aquí personas, despachos, que se dedican a ese negocio. Ahora, ¿eso es ilegal? En principio no lo es. En principio no choca de frente contra una norma jurídica. Salvo que empecemos a escudriñar en la teoría de los negocios en fraude de ley. Y eso es algo de lo que podremos hablar oportunamente. Si entramos en el tema de los negocios en fraude de ley, podríamos quizás llegar a entender o llegar a concluir que hay muchas sociedades que se usan precisamente bajo la figura del negocio en fraude de ley, y que aparecen dos personas, el de la limpieza, el de la
el de la seguridad constituyendo una sociedad cuando ellos realmente no tienen absolutamente nada que ver, ni tuvieron absolutamente nada que ver, ni aportaron absolutamente nada en la constitución de esa sociedad. Claro, habría que entrar a establecer todo un proceso y buscar una serie de pruebas y podrían haber repercusiones verdaderamente importantes. Pero en principio, hasta el momento, en este país, nadie se ha metido a analizar ese tema y entonces dentro del contexto nuestro decimos no es ilegal, pero tampoco es ético. Lo cierto es que se están usando para evadir y para utilizar, implementar esquemas de lavado de dinero, esquemas de evasión de impuestos, esquemas precisamente que sí llegan a ser, a chocar contra la ley. Costa Rica desde el año 64 que tuvo la reforma integral al Código de Comercio empezó esa escalada y en principio las sociedades se usaban básicamente para no hacer negocios de esta naturaleza, sino por ejemplo una persona desarrollaba una estrategia para heredar a sus hijos y entonces dividía los bienes y cada bien se ponía en una sociedad y a través de una estructura societaria los hijos heredaban. Ese era un esquema para tratar de evitar los costos de una sucesión, que sabemos que son muy altos. Pero eso fue evolucionando, y aquí hablamos mucho de Panamá, de que hay una industria muy profunda sobre estos servicios, pero no es solo Panamá. Costa Rica tiene una industria fuerte en estos servicios. Estoy seguro que en Centroamérica sucede igual. Estoy seguro que en cada país de Latinoamérica sucede lo mismo. Entonces es importante que entendamos, sí, Costa Rica no es un paraíso fiscal, técnicamente le aplaudimos, qué bueno, pero sí es un paraíso para hacer muchas otras cosas que le facilitan la vida a las personas que quieren lavar dinero, que quieren estructurar operaciones fraudulentas, que quieren hacer una serie de eventos delictuales. Costa Rica sí es un paraíso para constituir y vender sociedades. Costa Rica tiene una industria que genera importantes sumas de dinero y negocios secundarios, precisamente constituyendo sociedades y vendiendo sociedades. Bueno, hasta aquí por este día. Vamos a estar oportunamente, seguiremos conversando de estas noticias, del famoso caso de Liberty, y algunos elementos societarios que ahí se dieron también. Pero es bueno que vayamos entendiendo que este país, que se llamó o le llamaron alguna vez la Suiza centroamericana, hace muchos años la enterraron. Ya no existe la Suiza centroamericana. Que Dios les bendiga. Su asesor, capacitador y amigo William Richilla Sánchez se despide y nos veremos en el próximo comentario. Hasta pronto.